cuentas, lo que ha pasado es que esos testimonios que la Corte Suprema ha hecho públicos de estos distintos altos cargos del ejército, bueno, pues confirman a priori efectivamente el complot golpista que Bolsonaro, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tramó luego de perder esas elecciones en octubre del año 2022 contra Lula. Entiendo que muchos de vosotros recordaréis que en aquellas fechas, en el 8 de enero del 2023, tuvo lugar aquel asalto a la Plaza de los Tres Poderes, en el cual numerosos militantes partidarios de Jair Bolsonaro tomaron ese lugar donde, entre otros, pues se concentran las sedes magnas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Brasil. Llegaron incluso a tomar el Senado. En su día ya os lo contábamos, que era curioso, era importante no solo por el peso político que podía tener un intento de estas características en Brasil, sino por las semejanzas que tenía con el asalto al Capitolio, que habíamos visto en el 2020 en Estados Unidos de sectores trampistas que luego de perder las elecciones contra Joe Biden, contra el Partido Demócrata, pues asaltaron el Capitolio en aquella escena, ¿no? Que veíamos también hay un modus operandi de estos sectores de las nuevas derechas radicales, al menos por ahora en el continente americano, que, bueno, es común en estos sectores la impugnación previa y posterior de los resultados electorales, ¿no? Eso también lo podríamos analizar hasta qué punto estamos hablando de una dinámica, si se quiere, ideológica general de todos estos bloques, ¿no? Porque lo hemos visto también, por ejemplo, en Argentina, lo vimos en parte en Chile, parece que hay una dinámica general tendente a la impugnación de los resultados electorales, a estas acusaciones de fraude por parte de los sectores de las nuevas derechas radicales. Pero por ahora, evidentemente, las escaladas más profundas, si se quiere, de estos procesos las hemos tenido, como sabéis, en Estados Unidos y en Brasil, ¿no? Bueno, pues ese asalto a la Plaza de los Tres Poderes estuvo efectivamente acompañada de previos diseños del golpe en el que Jair Bolsonaro buscó el apoyo de militares, de altos cargos del ejército, buscó el apoyo de la Marina, de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas en general. No logró mayormente apoyos en firme. Es cierto que tuvo el OK por parte del comandante general de la Marina. Creo que era creo que era Garnier. Lo que no recuerdo ahora es el nombre. Lo tenía por aquí. Pero bueno, en cualquier caso, No, yo tampoco lo tengo. lo tenía. Se me escapa. Sé Garnier que Santos se tengo, apellida. pero son Sí, los exacto. apellidos. Sí, Garnier Santos, efectivamente. No me acuerdo del segundo apellido. Que recibió el no, pero también contactó con, por ejemplo, Gómez Freire, que era comandante general, y con Batista Jr., que era comandante de la Fuerza Aérea. Y otras figuras, bueno, pues implicados testigos de aquel complot golpista testificaron en su momento y eso es lo que hoy se ha hecho público. Vamos a tenerlo delante ahora en un ratito, las declaraciones, lo que indicó a los jueces, ¿no? Gómez Freire, en concreto hemos seleccionado el testimonio del comandante general, ex comandante general Gómez Freire, que fue uno de los que se opusieron a Bolsonaro, que de hecho le llegó a decir, según indica, que si avanzaba, si hacía, la frase literal era, si haces esto te tengo que arrestar, era un poco lo que le dijo. Y bueno, en cualquier caso, sabéis además que Bolsonaro está inhabilitado. Estaba inhabilitado previamente. Lo estuvo desde junio del 2023 cuando, bueno, pues con motivo justamente del asalto a la Plaza de los Tres Poderes, de su supuesta, bueno, confirmada vinculación según la inhabilitación que le otorgó el Tribunal Supremo Electoral, está inhabilitado hasta el año 2030. Pero bueno, vamos a ir con el documento en un ratito. Radio Esperanza me dicen, bueno, a ver, si lo dices por la tónica general, es que es cierto, ¿no? Que se puede observar un lineamiento político que empieza a ser común. Es decir, proceso electoral que vemos en el que la derecha radical en el continente americano tiene posibilidades de victoria, proceso electoral en el que vemos impugnación posterior o impugnación previa, ¿no? Porque esto en su momento fue Bolsonaro y Trump, pero recordad durante la campaña argentina que os estábamos contando cómo Milei estaba previamente acusando de fraude. Que la retórica era, si perdemos es porque ha habido fraude, no hay forma de que podamos perder. Bueno, pues eso también fue lo que asentó Bolsonaro en su momento y que propició después el asalto a la Plaza de los Tres Poderes. Pero bueno, no sé, Ale, si tienes algo antes de que vayamos un poquito al documento, alguna cuestión introductoria. Sí, claro, sobre este tema, los que nos conoceréis desde antes del conflicto ucraniano,
sabréis que es uno de los puntos que hemos señalado siempre como de los más críticos del mundo. Fijaos que Brasil no es un país en conflicto armado, no es un país donde tuviéramos un antecedente reciente de golpe de Estado ni de una situación de insurrección o guerrillas tan graves, ¿no? como en otros puntos del planeta. Sin embargo, yo me acuerdo en 2020, cuando estábamos ya viendo movimientos en el final del mandato de Bolsonaro, internos muy, muy complejos de ver cómo son las relaciones entre el sector militar, el sector de la vicepresidencia, cómo se hereda el poder entre los cargos dentro del ejército, de las distintas cúpulas militares. Bolsonaro intentando que los militares fueran siendo leales a él durante el final de su mandato, así como el intentar garantizar eso, que la sucesión dentro de las cúpulas militares, que en algunos casos iba hasta por edad, que fuera favorable a sus intereses. Y esto en pleno conflicto de enorme gravedad con el Parlamento, con el Supremo Tribunal Federal y con la oposición. Esto ya de por sí propició varias protestas masivas, acusaciones cruzadas y muestras de fuerza de parte de Bolsonaro frente a las otras instituciones. Principalmente lo más grave fue frente al Supremo Tribunal Federal, que es, como decimos, esa máxima institución judicial, y por otro lado frente al Parlamento. Es decir, bueno, nosotros tenemos que contar lo que vemos y tenemos que contar la pinta que tiene, aunque luego pues no se diera esa situación. Hemos visto que no se ha dado el intento de golpe de Estado, ni ha sido, por supuesto, exitoso, ni ha fracasado. Es que no se ha llegado a dar, que es lo que nos ha contado Edu, pero durante estos años alertábamos de que era real la posibilidad de que, bueno, Bolsonaro intentara torcer la mano del Poder Judicial o del Poder Legislativo, lo que habría supuesto probablemente un autogolpe o, si se hubiera hecho de alguna manera, un golpe constitucional. Claro, nunca llegó a pasar, nosotros por lo tanto no lo publicamos como era lógico, pero en 2023, que es lo que nos contaba Edu, con esa insurrección, no sé si diría armada, al final fue un asalto, que es grave, pero yo sí que lo relaciono bastante con el asalto al Capitolio, es lo que dice Edu. Sé que se abusa muchísimo de las comparaciones con Trump. Todo el mundo hoy en día en las derechas radicales viene o bebe del trumpismo. No es cierto, pero yo diría que Bolsonaro es quizá de los casos que sí es más claro su vinculación con Trump. ¿Por qué? Porque dentro de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos, siendo Brasil un país de los BRICS durante todo este periodo y no teniendo pues, una órbita completamente diferenciada, sí que se ha notado muchísimo la diferencia del periodo de Trump con el de Biden en las relaciones con Brasil. Y sí que se ha visto que este tipo de derecha, porque él llegó apoyándose, ¿no?, en un partido corte liberal, pero como un independiente, prácticamente un outsider, a reivindicar los regímenes militares en el pasado, un liberalismo mucho más profundo. Ahora, claro, estamos acostumbrados ya porque Javier Milei es otro perfil y otra película, pero Jair Bolsonaro fue el que abrió uno de los grandes melones de las nuevas derechas radicales, que no era la derecha tradicional. Todo esto bastante vinculado con cómo se produjo la caída de Dilma Rousseff y el apoyo de sectores de la derecha, ya muy vinculados con Estados Unidos. Bueno, pues especialmente vinculado con Estados Unidos en aquel momento, incluso planteándose, bueno, pues una política de hostilidad con Venezuela muy en sintonía con Donald Trump, que ni siquiera el uribismo estaba dispuesto a comprar. Para que nos hagamos una idea de cómo era de estrecha la relación de Bolsonaro con Trump. Entonces, cuando sus seguidores dan el asalto al Capitolio, yo no diría, y por eso a Donald Trump le está salvando la campaña electoral de una inhabilitación, que se tratara de un golpe de Estado. Lo que se trató fue de un asalto en el cual se quiso evitar el traspaso de poderes pacífico, pero no se llegó a conseguir que Mike Pence se lanzara a dar un golpe de Estado, porque es lo que quizá Donald Trump tuvo que acallar, y gracias a que no dio aliento a las protestas, no le han inhabilitado. Ese es el problema del caso judicial. Bueno, pues el problema en Brasil es que no ocurrió antes de la salida de Bolsonaro, sino después. Entonces ya no se trata solo de intentar evitar que el proceso de ratificación de los resultados, de impugnación de las elecciones,
proceda, sino que ya has reconocido la derrota electoral. Bolsonaro reconoció que Lula da Silva había ganado las elecciones, aunque después se desdijo de alguna manera y se puso de perfil. Entonces, esta protesta, este asalto a la plaza de los tres poderes que nos ha contado Edu, ya tenía un componente insurreccional más grave todavía. No solamente se buscaba evitar un traspaso de poderes que podría haber sido muy grave, en Estados Unidos excepcionalmente grave, sino que esto suponía intentar derrocar a un gobierno en ejercicio. Esto habría sido, por lo tanto, si se consigue desde el sector bolsonarista la implicación de los militares como se ha buscado, derrocar a un gobierno, dar un golpe de Estado e instaurar una junta militar. Esto no es algo que se contemplaba en Estados Unidos. En Estados Unidos se trataba de certificar otro resultado que mantuviera el gobierno de Donald Trump. No montar una junta militar, quiero decir. Hay que señalar las similitudes y las diferencias. Así que esto es lo que puedo decir y ahora si quieres ya hablamos un poco de qué es lo que se habló con los militares, porque desde en enero del 23 hasta ahora, primeros de 24, porque ha sido durante estos meses, han ido saliendo un goteo de informaciones en las cuales nosotros hemos podido documentar que efectivamente sí, era un complot real, que no se trataba solo de, bueno, es que es una insurrección o es un asalto y ahí se va a quedar, o es que la gente ahora intenta que Bolsonaro vuelva o intentar derrocar a Lula. No, es que había un plan detrás que además ha sido bastante burdo porque han salido audios, han salido vídeos de reuniones, han salido documentos, han salido declaraciones de militares. Creo que está cada vez más claro que sí que había un complot golpista. Los que nos seguís sabéis que nosotros informamos constantemente de golpes de Estado por el mundo. En África los complot incluso tienen ya un estadio menor dentro de que hay muchos intentos exitosos o fracasados. Entonces un complot como que se queda simplemente en la detención de algunos militares que han estado implicados en intentar derrocar al gobierno, pero no tiene una significación mayor. Bueno, en América Latina evidentemente sí tiene una significación mayor porque no están acostumbrados a este tipo de dinámicas y mucho menos de manera tan dura y de un presidente tan personalista. No sé, es lo que tengo que decir. Sí, sí, hay mucho que analizar, ¿eh? Porque Brasil sabéis que es un gran jugador a nivel internacional, uno de los principales jugadores a nivel internacional y sin duda el jugador más importante en toda América Latina, ¿no? Eso no cabe ninguna duda. Y los vínculos con Trump, que sabíamos que la presidencia de Bolsonaro, esto lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Brasil, la relación entre Brasil y Estados Unidos siempre ha sido una relación que ha variado en el tiempo, ¿no? Oscilando un poco entre adhesión a Washington, a la estrategia general de Washington, y un cierto multilateralismo e integración regional en cierta medida antiimperialista que llevó a cabo sobre todo los gobiernos del PT, los gobiernos de Lula da Silva, ¿no? Y el vínculo entre Bolsonaro y Trump durante su gobierno era un vínculo muy especial, porque era un vínculo más personal que orgánico. Es decir, el vínculo de Bolsonaro con Estados Unidos era ante todo un vínculo personal con Trump, era ante todo un vínculo ideológico con Trump. Era un vínculo estructural estratégico, pero también era un vínculo político, marcadamente político. Bueno, en cualquier caso, vamos a hacer algún agradecimiento, que además tenemos varias subs antes de seguir con el tema, que tenemos que proyectaros además lo que os hemos prometido. Tenemos por aquí la suscripción es que tenemos varias, de Mickey Ables, que se ha suscrito con Prime, es su segundo mes aquí con nosotros. Muchas gracias también a Roda, 10 meses con Prime, gracias a Krauman, que lleva 7 meses en el nivel 1, gracias a Juance, que lleva 5 meses en el nivel 1, gracias a Maitelu, que lleva 18 meses en el nivel 1, un año y medio, que ya es decir, creo que te cambia ahora la insignia, me parece que está configurada en el año y medio, deberían cambiar. Y muchas gracias también a, bueno, este último nombre no lo puedo leer por las plataformas. Bueno, le podemos llamar Bombardén. Exacto, por Bombardeen en general. Es que las políticas de Twitch, mejor no leer el nombre en alto, que le agradecemos igualmente esos 6 meses con Prime. Muchísimas gracias. Dicho lo cual, bueno, no tenían un grupo de WhatsApp, pero es cierto que las conversaciones, como ha comentado Ale, eran burdas en muchos casos. Sobre todo, la trama está filtrado dentro de, por ejemplo, hay conversaciones estrictas transcritas en los testimonios o en los documentos que ha dado la Corte Suprema en los que se incluyen estos testimonios de estas figuras, ¿no? Y es cierto que bueno, que la existencia del complot yo creo que es fácilmente confirmable, ¿no? O al menos lo que sí podemos decir es que hay numerosos altos cargos
de las Fuerzas Armadas, altos de jerarquía, de la máxima jerarquía, que han informado, además con versiones coincidentes, de que Bolsonaro les solicitó apoyo para ejecutar un golpe militar. Esto es importante y no vamos a dejar de insistir. No hubo un intento de golpe militar en Brasil, pero lo que hubo fue Bolsonaro intentando reclutar los apoyos militares o conseguir los apoyos de las altas capas del ejército para efectivamente hacer el golpe. Ajá. Nivel 1 el complot, nivel 2 la ejecución y nivel 3 ver si es éxito o no. No llegó a Sí. producirse, no porque Bolsonaro, esto es importante, no porque Bolsonaro dejase de tener la voluntad de hacer un golpe militar, sino porque no consiguió los apoyos entre las altas capas del ejército, a excepción del comandante de la Marina, que le dio su ok según las versiones tanto del comandante que lo hemos comentado antes, que es el que vamos a ver ahora sus declaraciones, por así decirlo, y también del comandante de la Fuerza Aérea. Pero bueno, en cualquier caso, con esa voluntad podrían causársele por la vía penal. Bueno, yo esto en concreto no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que Bolsonaro, y esto es muy importante, Bolsonaro ha reconocido en una entrevista con Metrópolis, uno de los grandes medios brasileños, que efectivamente discutió, o sea, él no ha reconocido que quería hacer un golpe, pero sí ha reconocido que discutió la viabilidad de establecer un estado de defensa y un estado de sitio. Esto lo ha reconocido en una entrevista a Bolsonaro y esto es muy importante, porque Bolsonaro plantea que reconocer esto no es ningún delito porque sería plantear que se estaría hablando de algo que está dentro de la constitucionalidad brasileña. Pero en realidad sí podría llegar a constituir un delito por el motivo que arguye para establecer ese estado de sitio y ese estado de defensa. En cualquier caso, yo aquí no voy a andar mucho porque no tengo el conocimiento al respecto, pero lo que sí podemos contaros es eso, que Bolsonaro ha reconocido la voluntad que tenía de establecer un estado de defensa y un estado de sitio en el país. Lo ha reconocido. Además, no digo que esté filtrado o que hayan dicho estos altos cargos que él se lo dijo, no, es que esto ha reconocido en una entrevista muy reciente. Y que además es normal que todos los líderes que intentan hacer ese tipo de giros sobre los procesos constitucionales siempre van a escudarse en que ellos no están cometiendo ilegalidades. Es decir, cuando Donald Trump dice que se marchen a su casa, que no asalten el Capitolio, es porque sabe que si hace lo contrario le pueden acusar de apoyar una insurrección. Aquí Bolsonaro igual, tiene que decir, no, nosotros vamos a aplicar preceptos constitucionales como el estado de sitio, transferir las políticas de seguridad al ejército frente a las fuerzas policiales. Este tipo de cosas encajan dentro de la legalidad. Lo que pasa es que se están apoyando en este tipo de procesos para impedir que continúe, pues en el caso estadounidense, la transición a Joe Biden y en el caso brasileño, el gobierno de Lula da Silva, que es que encima ni había habido una impugnación electoral profunda, pero bueno, si la hubiera habido y aún así hubieran conseguido subvertir la transición o derrocar al gobierno porque se han declarado nulas las elecciones o por lo que sea, en ese caso se podría decir que están aplicando unos mecanismos constitucionales para cambiar un resultado electoral previo. Esto nosotros, pues hay que interpretar que golpe de Estado, igual que tantas y tantas y tantas palabras, al final son interpretativos. Hay mucha gente que considera que un golpe constitucional, es decir, a través de mecanismos constitucionales interpretativos, también no constituye un golpe de Estado real, que es un golpe blando. Es como cuando se hace un golpe parlamentario, ¿no? Es intentar retorcer los mecanismos parlamentarios, por ejemplo, para hacer un impeachment, que es lo que se le acusa a esa derecha brasileña de haber hecho contra Dilma Rousseff. Es que precisamente veníamos de ahí. Pero no siempre se habla de que eso fue un golpe de Estado, porque se trataba de pervertir un poco lo que era el procedimiento de un juicio político para derrocar a un gobierno, en este caso el de Rousseff, que dicen, bueno, pues se trata de un golpe parlamentario, un golpe blando. Entonces hay mucha gente que no lo considera un golpe de Estado. De modo que si Bolsonaro hubiera tenido éxito aplicando los preceptos constitucionales, claro, si tú estás en el cargo, puedes decir que es un golpe constitucional, aunque no lo vas a llamar así, pero podemos hablar de eso en esos términos, como habría ocurrido en el caso de Trump. Simplemente es retorcer los mecanismos constitucionales para evitar que se proceda a la transición. Podemos hablar de autogolpes, podemos hablar de golpes constitucionales. Sin embargo, en Brasil
estamos hablando de que ya hay otro gobierno en ejercicio, o sea, tiene que haber un derrocamiento activo. Por lo tanto, el hecho de que tú digas yo tengo la razón constitucional, si los tribunales no te la están dando y el ejército no hace nada, se trata de derrocar el gobierno. Y para derrocarlo, como digo, necesitas al ejército. Eso, por mucho que retuerzas la Constitución y vendas que tienes la razón, tienes que imponerlo por la fuerza. Esa es la diferencia que yo veo aquí principal. Sí, sí, totalmente. A ver, que teníamos más cositas por aquí. Recordad, no lo recordad en ningún momento, que podéis dejarnos preguntas en el chat. Ya lo estáis haciendo, ¿eh? Pero para los nuevos, pues sabedlo. Podéis ir dejando preguntas en el chat. Vamos a intentar responder a la mayoría de ellas. No vamos a llegar, por supuesto, porque estáis muchas personas aquí y esperemos que vayas a dejar muchas preguntas, pero lógicamente no vamos a poder llegar porque nos gusta responderlas con cierta profundidad, ¿eh? Entonces, mira, agradezco ya que estoy a Lorenzo, que se ha suscrito nivel 1, que son las que más nos ayudan, luego explicaremos eso. 9 meses ya con nosotros, nos dice 9 meses ya, ha sido una suscripción. Los meses impares me ocupo de la custodia y yo, los pares vosotros. Bueno, 9 meses efectivamente, vuela el tiempo. Pues si llevas 9 meses, eso es que te suscribiste junio. Además en junio es donde en ese mes empezamos a darle más vidilla que a los directos. Empezamos a hacerlos de manera más rutinaria. Así que, si bien Lorenzo no lleva 2 años, 3 años como alguno de nuestros más antiguos mecenas aquí en el canal, desde luego sí lleva un tiempo considerable, porque sobre todo ha estado desde que empezamos a darle un poquito de continuidad aquí al canal de Twitch. Así que nada, muchas gracias Lorenzo y esperemos que sea durante muchos meses más. Nos descubrió pobre y en paro, entonces justificable, por supuesto. ¿Qué más Totalmente. nos preguntáis? Vamos a ver. Dice, ha habido declaraciones del mismo partido Bolsonaro. Nos preguntaban. Nos preguntan también si eso es lo que hizo Bukele en El Salvador cuando llevó el ejército al Parlamento. Es una comparación interesante, ¿no? ¿Vale? Lo que pasó con Bukele hay que ponerlo un poquito en contexto. Bukele tenía un problema. Claro, Bukele tuvo, si se quiere, iba a decir una disociación, pero no tiene mucho sentido. Hubo como una grieta entre lo que fue su victoria en las presidenciales, su primera victoria en las presidenciales en 2019, si no me equivoco, y su victoria en las parlamentarias que no fue suficiente. Entonces, más allá del Bukele que conocemos hoy, que por supuesto es un Bukele con un nivel de apoyo popular enorme, por supuesto, al inicio sus primeras tiempos, sus primeros 2, 3 años como presidente, fue presidente con una aritmética electoral, una aritmética parlamentaria complicada, porque no tenía mayoría absoluta en el Poder Legislativo. Por supuesto, ahora sabemos que de esos 60 diputados que tiene hoy la Cámara Legislativa de El Salvador, él posee 54, su partido, es decir, la práctica totalidad, más otros 3 de partidos aliados. Pero eso al principio no era así. Lo que pasó en su momento, recordad porque aquí en Descifros lo contamos, básicamente Bolsonaro quiso aprobar una serie de un paquete de medidas, la Asamblea Legislativa planteó que se iba a poner enfrente, que iba a votar, pero probablemente iba a votar en contra de ese paquete de medidas y lo que hizo fue ir a la sesión rodeado o amparado o estéticamente amparado por el ejército en un ejercicio de clara confrontación poder ejecutivo versus poder legislativo. Después fue la convocatoria electoral y ahí es cuando consiguió la mayoría absoluta. Entonces, no sé, Ale, tú cómo lo ves en términos de comparación. Es cierto que son casos distintos, ¿no? Entre otras muchas cosas, porque Bolsonaro, y esta es la clave de lo que está diciendo Ale. Ale da en el clavo al decir que Bolsonaro hace esto habiendo perdido ya el poder ejecutivo. Es que esa es la clave, porque Bukele hace esto cuando era presidente, tenía el poder ejecutivo. Es cierto que su partido no tenía el poder legislativo, no tenía mayoría en el poder legislativo, pero tenía en efecto el poder ejecutivo. Lo de Bolsonaro no es lo mismo, pero no sé tú cómo lo Bueno, ves. hay algunas cosillas que sí que podemos señalar porque son varios momentos diferentes. Por ejemplo, en Brasil, cuando se va a dar la transición en enero del 23, nosotros ya llevamos unos meses viendo que Bolsonaro ha reconocido, que luego se pone de perfil, pero que se va a dar una transición. Y ahí es cuando se abre la ventana del golpe de Estado. Es decir, algunas de estas investigaciones señalan que se podría haber dado el régimen de estado de sitio estando él en ejercicio, es decir, aplicar esas medidas constitucionales siendo presidente. Y para eso necesitaba el apoyo del ejército bueno, pues como decimos, imponer estado de sitio, el ejército que tome el control de la seguridad
y ahí montar un régimen transitorio, que es lo que hablaban de un régimen militar, bueno, una junta militar, ya lo sabéis cómo funciona. Claro, Bolsonaro no se atreve a hacerlo. Esto sí que sería un momento inicial más parecido al de Donald Trump, porque estaríamos hablando de evitar la transición. Pero cuando ya se ha dado la transición y es cuando se produce esas protestas, esos asaltos a las instituciones en la plaza de esos tres poderes, ahí es otro momento distinto, muy diferente del de Estados Unidos, a pesar de que sí que se trata de del mismo procedimiento, ¿no? De asalto a las instituciones para intentar consolidar en el poder a otro perfil. La cuestión es que aquí ya está Lula da Silva. Ahí yo creo que ahí ya estaba perdido. O sea, ahí la única manera de conseguir el poder es con un golpe duro, un golpe de Estado más complejo de ejecutar que un golpe constitucional, que es el que se podría haber aplicado bueno, pues en diciembre, noviembre del 22. Y ahí yo creo que es cuando Bolsonaro realmente planteó a sus militares hacerlo. Por eso no se lanzaron a hacerlo en el mes de enero, ¿no? O en el mes de febrero del 23. Pero bueno, que podría haber pasado en cualquier momento, porque ya decíamos que Brasil era un país al que señalábamos claramente. Bukele es diferente en todo, porque como nos dice Edu, es verdad que ya tenía otro orden de control de los poderes, y además es que os hemos documentado de manera extensa cómo se ha hecho con todos los poderes, pero no lo ha hecho mediante un golpe de Estado. Sí que es verdad que el día que entró con los militares en el Parlamento, solo controlaba el Ejecutivo, mientras que ahora controla el Ejecutivo, el Legislativo y, según se dice, también el Judicial. Ya os traeremos más información porque tengo información sobre eso que tengo que publicar. Pero el caso es que primero, ya que estamos haciendo la comparación con Brasil y es el tema de hoy, hablamos de que en aquel momento Bukele lo que quería era forzar a que el Parlamento le aprobara un presupuesto para refuerzo de seguridad que no le estaban dando. Claro, lo que hizo fue una demostración de fuerza. Daba la sensación, y así podría haber sido, de que podría haber acabado en un golpe de Estado. Un golpe de Estado, pero como vuelvo otra vez a insistir, al estar en ejercicio y tratarse de un autogolpe, sería interpretativo para mucha gente que eso no constituye un golpe de Estado. Pero bueno, para mí personalmente, pues un autogolpe es un golpe de Estado también. Pero bueno, eso es una apreciación. Entonces, si Bukele hubiera decidido cerrar el Parlamento, no sé, imponer unas elecciones y gobernar sin Parlamento, pues perfectamente se podría haber hablado de este caso. Bukele, sin embargo, lo que hizo, bueno, que no es poco, se desató una campaña de persecución contra la oposición, se le aprobaron al final este tipo de medidas y ya con esa popularidad reforzada y esa fortaleza y vínculo con el ejército que expresó, ganó arrasando las parlamentarias que vinieron después. Y a partir de ahí, pues como que se hizo con todos los poderes electoralmente, o sea, legal. ¿Es discutido? Sí, porque las formas fueron pues formas muy de Bukele. Pero lo de Brasil no es un usar al ejército para reforzarme, usar al ejército para presionar, rozar, ¿no? Ese tipo de amenazas. No, esto constituiría, si se trataba en el mes de enero del 23, de un golpe de Estado. Y si se trataba de antes de la salida de Bolsonaro del poder, que es lo que algunos medios indican que se planteó internamente, de un golpe constitucional. Eso, de nuevo, vuelvo a decir que es interpretativo, pero yo sí considero que un golpe constitucional es un golpe de Estado. Voy a ir proyectando ya ese documento para que lo tengamos en visto. Venga, vale. Mientras tanto, Ya no sé si habréis quieres visto que... responder alguna pregunta o algo y así me puedo Sí, concentrar claro. en la parte técnica. Como os hemos dicho, pues ya hemos ido contextualizando la situación interna de Brasil, cómo estaba con el bolsonarismo, cómo ha sido la transición con Lula da Silva, cómo han sido esas acusaciones de complot golpista, bueno, que al final ya pues se ha confirmado, ¿no? El complot golpista. Insistimos que esto es lo que pasa mucho en África, es decir, que haya un complot golpista, normalmente suele ser una acusación de, bueno, vamos a purgar a no sé cuántos mandos del ejército, es que están intentando derrocar al gobierno, ¿vale? Pero si ya sale esta documentación que os vamos a traer en la que se confirma que de verdad se quería hacer ese complot, se confirma, lo cual no significa que sea un intento de golpe de Estado, porque, por ejemplo, en Burkina Faso, de hecho, por eso pude anticipar el golpe de Estado de enero de 2022 con 10 días de antelación, porque tuvimos un complot golpista, tuvimos antecedentes que daban esos datos y, por lo tanto, después de que eso no se llevara a cabo,
era esperable que hubiera un intento de golpe de Estado y finalmente fue el intento exitoso. Entonces, es súper importante lo de Brasil porque un complot golpista demuestra que había al menos preparación para hacer un golpe de Estado, que no se llegó a lanzar y en función de en qué momento nos encontráramos de los que hemos explicado, podemos hablar de que habría más consenso de que se trataría de un golpe o menos, pero para mí en ambos casos se podría hablar de ello. Y bueno, pues eso es de enorme relevancia. Hay que recordar que Bolsonaro ya está inhabilitado. Además, fue precisamente por temas de abuso de poder y de manipulación de los medios, ¿no? Me parece que fue, pero sobre todo temas de abuso de poder, muy vinculado. Y ¿cuánto es? Hasta 2030, hemos dicho. Sí, 2030. Pues mira, fíjate, todo el mandato de Lula y otro más. Todo el mandato de Lula, la reelección del 20... Claro, sí, la reelección del 26. Y no sé por meses, la del 30 me imagino que tampoco podría. Bueno, no, claro, no, porque si caduca en junio del 30... Miento. No, tampoco debería poder en el 30. De todos modos, Me quiero parece. decir, Jair Bolsonaro no es de los más mayores de todos los grandes líderes, pero ya ahora mismo tiene 68 años, a punto de cumplir 69, que va a ser además su cumpleaños esta semana, si no me equivoco, por lo que estoy viendo. Claro, si le sumas otros 6 más de inhabilitación, nos vamos a 75, ¿no? Así que, bueno, pues ya estamos viendo lo que pasa con los líderes mayores últimamente. Sí, que no son pocos, ¿eh? No son pocos en absoluto. Pero bueno, mira, ahí lo que tenemos entonces proyectado es ese documento. No sé, Ale, si tú ya lo puedes ver. Como a Sí, sí, veces hay sí, un ahí poquito de está. delay. Sí, vale, perfecto. Importante. Este documento, que ahora vamos a analizarlo en profundidad en cuanto yo consiga hacerme un pelín más con la parte técnica, que me está costando un poquito, este es el de Gómez Freire, que era comandante general de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Yo me he leído las declaraciones, los testimonios de Gómez Freire y de Baptista Jr. De la Fuerza Aérea. Yo creo que este es el documento más interesante de todos, ¿vale? No sé si se ve bien, yo creo que sí, ¿no? Se ve completo, más o menos. Ahí Sí, 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 yo creo que tenéis. se ve. A ver, es portugués. Yo no hablo portugués, pero entiendo que más o menos es relativamente fácil traducirlo. Si cometo algún Ujú. error, pues lo pido perdón de Además, antemano. tenemos mucho galego parlante en el chat, así que nos pueden ayudar Efectivamente, también. seguro. No, porque tú vale portugués mal, ¿no? Yo mal, sí, pero bueno, es No, verdad que sí que se parece. A veces con el francés también me pasa, ¿no? Pero bueno, es sí. complicado. Es mutuamente inteligible, a priori. Sí, Entonces lo que sí. tenemos aquí, fijaos, ahí tenéis Marco Antonio Freire Gómez, que en su momento, como digo, era comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí hay una serie de consideraciones, ¿vale? Pero esto es lo más para empezar, mirad. Ahí está. Esto fue dicho literalmente por Jair Bolsonaro, por el propio Jair Bolsonaro cuando era presidente, me parece, o a posteriori. Esto fue relata que hay fraude en las elecciones del 2022, que habrá fraude para que en las elecciones del 2000... Claro, esto fue previamente a las elecciones. Ahí tenéis, en julio del 2022. Decía, la Cámara tiene que votar hoy. Bueno, lo importante aquí, cuidaos, para empezar, la vinculación con el narcotráfico, que la tenemos en la sexta línea, o envolvimiento como narcotráfico. Perdonad la pronunciación, ya lo anticipo. Tenemos ahí que eso es una retórica además muy común, como sabéis, de las derechas radicales, de las nuevas derechas radicales en América Latina, que siempre vinculan a los gobiernos de izquierda con el narcotráfico. Incluso en situaciones que son particularmente, no voy a decir cómicas, sería un poco parcial, ¿no? Pero bastante curiosas, como es en el Ecuador, ¿no? Cuando que se acusa, por ejemplo, a Rafael Correa de narcopresidente, cuando en realidad durante su mandato fue cuando se sostuvo, ¿no? Bajos los niveles de criminalidad vinculados al narcotráfico. Pero bueno, como veis, esa es la primera curiosidad que encontramos aquí, que es una retórica más o menos común. Y además tenemos también la comparación, la mención, es cierto que en este contexto coyunturalmente tenía algo de sentido, pero se habla como no de Venezuela. Y Ale, yo no sé si tú Bueno, recuerdas, y veo Venezuela que fue está muy hablando importante. también
de Kirchner y de Sí, Evo Morales. Bueno, efectivamente. Era el pack completo, ¿no? Porque si algo tiene, y esto es muy curioso, la nueva derecha radical en América Latina, es que si bien está en contra de la integración regional, por ejemplo en el ámbito económico, a diferencia de las izquierdas latinoamericanas, sí tiene un cierto latinoamericanismo de la derecha radical. Están muy conectados, es decir, comparten discurso, comparten espacios, foros, comparten lineamientos, comparten relación con el poder ejecutivo, tienen una serie de semejanzas entre sí y de enemigos comunes que además esos enemigos comunes sí que los internacionalizan. Es decir, sí, el enemigo de Bolsonaro, por supuesto, es Lula, es el PT, pero también son los Kirchner en Argentina, también es Evo Morales, también es Rafael Correa, también es el chavismo en Venezuela. No sé si me estoy explicando. se hace esa impugnación que vemos mucho en las nuevas derechas radicales, que muchas veces lo dicen, ¿no? Que si el grupo de Puebla, que si el foro de Sao Paulo, cuando son grupos que no son de nodo de integración latinoamericana ahora mismo, ¿no? Claro. Pero es verdad que se hace esa impugnación a todo lo que suene a izquierda realmente, cuando hay mucho que matizar en esta afirmación. Sí, sí, totalmente. Y tenemos ahí también... ¿Dónde está? Vale, de los países que iban a fiscalizar la elección, también muy importante, que esta es otra de las referencias clásicas, ¿no? Intervenciones extranjeras o injerencias extranjeras en los procesos electorales. Que esto es algo, por cierto, que también lo hemos visto en cierta medida en la retórica de las derechas radicales europeas. Para que veamos, ¿no? Que hay patrones comunes. El propio Bukele también habló en su momento de la posibilidad de una injerencia extranjera en el proceso electoral salvadoreño. Pero sí, mira, lo que plantea Homburg de la lógica de la conspiración es muy interesante, independientemente de la valoración que hagamos de estas propuestas o de estas ideas. Lo cierto es que tienen un componente muy importante de teoría de la conspiración. Y no me refiero tanto al contenido, que a veces también hay que decirlo, sino sobre todo al método de racionamiento. El método, la lógica que hay por detrás de numerosos discursos de las derechas radicales en América Latina, en las europeas también, pero yo creo que esto es particular de las derechas latinoamericanas, es la permanente referencia a la cuestión de que hay una conspiración, de que hay un enemigo en la sombra, de que hay un enemigo internacional, de que hay un complot, de que está la Agenda 2030, de que está el socialismo global, ¿no? Que ahora se ha puesto de moda y en sus foros sí que es cierto que siguen hablando de esta cuestión de la Agenda 2030, el globalismo y tal, pero lo que más se les ha puesto de moda es el socialismo. Ha vuelto el fantasma del socialismo, para bien o para mal, encarnado en procesos mucho menos escorados a las tesis clásicas del marxismo como podría ser en el siglo XX, ¿no? Desde luego. Pero bueno, Bueno, y que hay esa referencia común. si es socialismo lo de las nuevas olas de tercera vía o lo de las nuevas olas herederas del socialismo del siglo XXI, que no puede ser más moderado, entonces, ¿qué era el socialismo del siglo XXI en sí? Porque eso estaba más a la izquierda que el actual. Y no estoy hablando de los 70, 80, estoy hablando del 2000, Sí. 2010. Eso estaba más a la izquierda. Entonces, bueno, pues Sí, no sé muy sí. bien. Cuestiones, por ejemplo, como procesos de nacionalizaciones o de estatizaciones de grandes empresas, eso los gobiernos actuales, la nueva ola de aquellos gobiernos que fueron de la izquierda latinoamericana, lo tiene bastante fuera de agenda. Probablemente por un cálculo de posibilidades, ¿eh? No, no estoy valorándolo ni nada que se le parezca a una valoración, pero sí que es cierto que lo tienen fuera de agenda. Bueno, por ejemplo, el propio Javier Milei ha hablado del gobierno de Alberto Fernández como un gobierno del socialismo internacional. Cualquiera que haya hecho seguimiento del gobierno de Alberto No, no, Fernández no. sabrá que lo único que ha sido es inactivo, justamente, anticonfrontativo. De hecho, casi te diría que, claro, yo he mencionado los herederos del socialismo del siglo XXI, que podemos empezar a debatir que si Maduro, que si la Revolución Ciudadana de alguna manera, que si Luis Arce, y aún así no es lo mismo, ni de lejos que el socialismo del siglo XXI. Pero los socialismos, no de socialismos, los gobiernos de izquierda de tercera vía, estos, como en cualquier caso, ¿en qué persona racional puede calificarlos de socialistas? Estoy refiriéndome a cuatro casos muy claros. Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Gabriel Boric o de AMLO, no entran demasiado en meterles en ese saco, ¿no? Les dejan un poco más aparte porque son aún confrontativos con los herederos del socialismo del siglo XXI en algunos casos. Sí. Alberto Fernández también lo fue, pero es que a Alberto Fernández también le cayó eso que tú has comentado.
Entonces, el caso que a mí me parece más, que tiene su explicación, pero es como de los más extraños de todo, es el de Gustavo Petro, porque siendo de esa vía, de esa tercera vía, le cae como si fuera el más radical de los radicales dentro de los herederos del socialismo del siglo XXI, solo porque Colombia es un panorama muy derechizado, mientras que a lo mejor en Argentina y en México pues no se da ese fenómeno. Sí, totalmente. De hecho, tenemos artículos hablando de eso, ¿no? De la moderación de estos procesos políticos. Moderación que se explica. eh, ya ni me acuerdo, es que he publicado tanto en Descifra, ya ni me acuerdo sobre si he escrito de esto. Yo, me quiere sonar que sí. Sí, has escrito de las izquierdas Sí, ¿no? Pero latinoamericanas. bueno, que esa moderación, entre otras cosas, tiene que ver con una pérdida de apoyo electoral. A ver, lo explico rápidamente. Las izquierdas latinoamericanas, las izquierdas anti, que yo defino, cada uno las puede definir como quiera, ¿eh? A mí me gusta definirlas como antiimperialistas porque confrontaban con la mirada unipolar estadounidense y con la mirada de patrio trasero que Estados Unidos ha tenido históricamente con América Latina. Creo que tenían eso en común. Eran antiimperialistas, eran pro integración regional, es decir, eran latinoamericanistas y de desarrollo autocentrado, es decir, de un desarrollo económico latinoamericano con diferencias en el grado de desconexión con los grandes núcleos capitalistas, pero además eran multipolaristas, sobre todo, cuando no alineados directamente con China y con Brasil. Perdón, con China y con Rusia, con Brasil, por supuesto, también. Ahora bien, el, el hecho de que se hiciese más pequeño su suelo electoral, es decir, una candidatura, recordemos, por ejemplo, que en Argentina en el año 2011 Cristina Kirchner gana las elecciones con un 50 y tantos por ciento en una coalición en la que no estaba, por ejemplo, Sergio Massa. No estaban los sectores del centro peronista, para que nos hagamos una idea. Como consecuencia de la caída electoral de estos movimientos, que conservan un suelo del 30, del 35%, tienen que ensanchar su sistema de alianzas para poder ser competitivos en sistemas electorales que necesariamente te hacen llegar al 50 más 1 o al 45 más 1 o al 40 más 1 para ser presidente, lo cual modera necesariamente sus posiciones políticas, porque para ser competitivos electoralmente tienen que ensanchar sus alianzas. Y lo que antaño era uno que se había ido del movimiento porque eras demasiado de izquierdas y ya no te importaba que estuviera, al año siguiente o años después termina siendo, bueno, en el caso de Argentina, que Sergio Massa terminó siendo su candidato, es muy evidente, pero el sistema de alianzas que hizo Lula da Silva, tanto antes como durante como después de la elección, también habla de eso, ¿no? Luego hay casos como el de Boric, que su moderación, bueno, o su, no sé cómo definirlo, ¿no? Para no herir sensibilidades. Su cambio, en muchos aspectos, pues es en parte también ideológico, de su propio partido, no sé si tanto de la correlación de fuerzas. Quizá una mala lectura de lo que era el poder, no lo sé, pero bueno. En cualquier caso, que sí, que es curioso que ahora que esos movimientos están lo menos escorondo que han estado en mucho tiempo, sea cuando hablan, reiteran esta lógica del socialismo, que parecía que había perdido, se había quedado ya olvidada como insulto político, parecía de otro tiempo y que ha vuelto, ¿no? Y bueno, no sé si tenemos por aquí más noticias dentro del documento que puedan devolvernos un poco al asunto, Sí, que si no nos vamos a ir a América Latina y no volvemos. mira, teníamos... Vamos a ver, había una cosa que yo quería mostrar sí o sí. A ver, perdonad, esto es muy poco televisivo, pero quiero encontrar un adjunto muy concreto. No sé, Ale, si mientras quieres mirar alguna pregunta. Teníamos Vamos a ver aquí. bueno, nos preguntaban un poco en general qué ha pasado en Brasil. La respuesta Sí, es pequeño que ha resumen. salido la noticia de lo que podía haber ocurrido, ¿no? Es decir, ahora mismo no está habiendo un golpe de Estado, lo que tenemos es un complot golpista que ha salido a la luz hace unos días y de los cuales nos llevamos ya un año recogiendo información, pero claro, nos faltaba ese tipo de confirmación. Ahora que además Bolsonaro ya está inhabilitado, decíamos, hasta 2030 por distintos cargos, por ejemplo, abuso de poder,
pues nos encontramos con que su figura queda aún más vinculada con esa erosión del proceso democrático, ya que se ha confirmado, ¿no?, que planteó al ejército dar un golpe de Estado para evitar la transición a Lula da Silva, y también se ha planteado en el marco de la insurrección que hubo en la Plaza de los Tres Poderes. Claro, en principio, sea el momento que sea, necesita el apoyo del ejército, pero si era previo, hablábamos de las diferencias antes entre un golpe constitucional y un golpe duro. Y esto nos habría llevado pues a una, como llamaban literalmente, un régimen militar temporal en el cual el ejército asumiera las funciones de seguridad de la policía y se pudiera, entiendo yo, impugnar esas elecciones o convocar otras. Bueno, pues como sabéis, también la justicia en Brasil es bastante partidista en algunos casos. Está el caso archiconocido, ¿no?, del superministro Sergio Moro, y cómo se ha movido tanto a favor de Bolsonaro, metiendo en la cárcel, ¿no?, manteniendo en la cárcel a Lula da Silva, como en contra de Bolsonaro, filtrando también información interna. Con lo cual la justicia realmente ha abierto casos, ha encarcelado a gente y los ha liberado según la coyuntura. Entonces, bueno, no puedo tampoco hacer un juicio de cómo está la justicia porque no la conozco desde dentro, pero desde luego que bueno, pues ahora mismo Bolsonaro tiene una situación absolutamente fuera de la política general. Vale, y no sé si ves ahí, Ale, lo que estoy mostrando ahora, porque esto es muy importante. Uno de los Vale. conceptos, uno de los párrafos del documento porque Bolsonaro, esto también se confirma, envía un documento. El complot, el diseño del golpe está establecido en un documento que Bolsonaro envía y que se difunde entre estos sectores, ¿no? En el que fijaos lo que plantea. Habla del principio de moralidad institucional. Y esto es muy interesante. Muy, pero que muy interesante, y va en la línea de lo que planteaba Ale, de lo burdo que ha sido en cierta medida este proceso, ¿no? Decía, este principio constitucional surge en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés hace más de 100 años como una forma de controlar, como una forma de control para el desvío de la finalidad en la aplicación de la ley. Por cierto, este concepto, aunque no de manera explícita, ha sido también usado por Bukele. Bukele, en su discurso en la CEPAC, delante de Trump, de Milei, de militantes trampistas, de Santiago Abascal, de líderes de la derecha radical, planteaba esto de, bueno, claro, tengo una relación tensa con la institucionalidad de mi país, con el Poder Judicial, ¿no? Con las autoridades electorales, y planteaba, porque en realidad hay que aludir no a las instituciones por las instituciones, esto sería debatible o no, quiero decir, yo estoy planteando la línea que están llevando ahora. No hay que defender las instituciones por las instituciones, sino el papel fundacional de estas instituciones. Y por lo tanto, si para preservar la integridad y el papel y el rol fundacional del poder legislativo o del poder ejecutivo debemos atentar con lo que hoy es la institución, es un deber hacerlo. Este es el lineamiento que están llevando. Y esto tiene que ver con este principio de moralidad, porque fijaos, insisto, la definición que le dan. Control del desvío de la finalidad en la aplicación de la ley. Y decía también aquí, un poquito más abajo, es preciso decir que el principio de la moralidad institucional presume la posibilidad de todo y cualquier agente público, entiendo, de todo y cualquier debe ser de cualquiera que sea agente público, actor público, cargo público, o sea, su honestidad y su lisura, no entiendo lo que quiere decir. Prohíbe el desvío de la finalidad. Y hablan mucho de esto, de la finalidad, la finalidad, la finalidad. No es tan importante en la institución en la actualidad, sino la finalidad que venía a cumplir inicialmente esta Constitución. No sé si se está entendiendo lo que estoy planteando, Ale, pero esta alusión a la finalidad inicial de las distintas instituciones democráticas es muy común en estos sectores. Lo ha instalado Bukele en la CEPAC, está también presente aquí y, bueno, yo creo que es conveniente considerar si estamos hablando ya de un lineamiento que va a ser común en estos sectores. Porque a lo mejor es así. Bueno, no sé si tenemos alguna preguntita por el chat. A ver, que he hecho un ojo. Seguro. Mientras tanto sigo con esto. Me sigo peleando con la cosa técnica, ¿eh? Y tengo que reconocer que estoy rehaciendo esta escena en directo.
Entonces, estoy un poquito, si me veis como a dos cosas es porque estoy a eso, pero creo que estoy siendo capaz de estar a ambas cosas. Complicado, pero lo estoy logrando. Sí, aquí siempre tenemos que estar a muchas cosas a la vez, porque Es- muchas veces llega la información al tiempo que la contamos y hay que estar verificando. ¿Alguno de vosotros habréis estado en alguno de los directos que hemos hecho que seguíamos la noticia al momento? Si íbamos actualizando, hacíamos análisis y al mismo tiempo os estábamos contando, pues mira, nos llega reporte de cuál, nos llega reporte de no sé qué. Por eso, insisto, es tan importante que nos sigáis aquí en el canal. ¿Qué preguntas tenemos, Ale? Pues por ahora había más debate y conversaciones entre ellos. Porque, bueno, era más pregunta, bueno, que al final, ¿qué legitimidad tienen estos militares o estos perfiles para erigirse como jueces de la moral institucional, ¿no? Que es como de dónde sale ese poder constituyente, ¿no? Bueno, es importante recordar que los militares no brindaron apoyo a Bolsonaro, ¿eh? Es decir, este documento es de Bolsonaro o de sectores ya asociados a Bolsonaro. Porque también Bueno, o había... él, ¿no? Que quién Sí, sería sí, él para hacerlo. Al final sí que consiguió el apoyo del jefe de la Marina, era, de la Armada, ¿no? de la Marina. Sí, sí, el jefe de la Marina le dio su apoyo. Pero es lo que planteas tú siempre, Ale. Claro, ¿qué legitimidad tienen? Bueno, pues es que cuando tú estás tramando un complot golpista, la legitimidad la da la fuerza. Ya está. Entonces, Ujú. independientemente de ese debate, si Bolsonaro hubiera conseguido el apoyo, hubiera ejecutado el golpe y hubiera sido exitoso, pues habría recuperado el poder en Brasil. Pues ese discurso en Europa no cala mucho, ¿eh? Bueno, El pero de que la fuerza realmente es lo que puede ejercer el Estado o el perfil que sea. Siempre hablan mucho del derecho internacional y el mundo basado en normas. ah, sí, sí. ¿Qué normas? Que nos las expliquen porque yo no me termina de quedar claro a qué se refieren con el mundo basado en normas. El mundo basado en sus normas, entiendo, ¿no? Que es lo que suele ser el lineamiento. ¿Qué más A ver, tenemos? que por cierto, no sé a qué hora vamos a empezar con el tema ucraniano, porque Y llevamos una media. hora con Brasil. Vale, pues todavía tenemos un Sí, ratito. sí, aún A tenemos ver un qué más ratín. cosas. Le he hablado ya entre bastidores con Pablo. Le he dicho que esto se estaba alargando, que teníamos cosas de las que hablar en Brasil, así que Ucrania tiene que esperar un poquito más. Muy bien. Que además, como ya sabéis, hablaremos también de Rusia, ¿no? Que ha sido la otra noticia Sí. de la jornada. Hoy tenemos directo Bueno, largo, ¿eh? pues tenemos este momentito. Si queréis dejar vuestras preguntas, este es el momento, porque como estamos en la recta final del sector del directo sobre Brasil y América Latina, pero centrándonos en Brasil, pues aquí tenemos un documento bien extenso. eh, bueno, pues eso, con la explicación de Bolsonaro y de su sector. Vale, mientras tanto, Ale, si te parece, igual toca una pequeña promo que hemos hecho hace un buen Muy, rato, pero hay muy algunas bien. cosas que estaría bien recordar. Por fin, me dejo de pelear con la parte técnica un rato. Esto, OBS, quienes seáis veteranos sabéis que mis peleas con esta plataforma, en Mira, realidad los que nos no es tanto preguntáis culpa de por Twitch, si pero tenemos algún artículo sobre esta cuestión, es decir, vamos a publicar ya una noticia, me parece que mañana mismo, sí. en el que lo que hemos comentado hoy se va a ver resumido bien en ella. También va a ser probablemente el tema de nuestra newsletter de esta semana, así que, bueno, vais a poder acceder por distintas vías. Y como ya os hemos comentado durante el directo de hoy, ya que decías de hacer un poco de promo, pues todo el que quiera acceder a la newsletter y los resúmenes que hacemos de todas las regiones, pues tiene el QR y nuestra suscripción en la página web. Normalmente en la newsletter lo que hacemos es, como no todos los días en Twitch podemos explicaros todos los temas del planeta, pues al menos que haya uno de cada región, de las 6 regiones que tenemos distribuidas en el globo, que podamos explicaros con detalle, ahí con un pequeño análisis, tampoco muy extenso, porque para eso ya están los artículos exclusivos, y entonces que os llegue directamente a vuestro correo sin los algoritmos que hoy en día dominan qué información llega y cuál no. Así que creo que es lo mejor para poder estar informados de todo, de lo más mediático y de lo menos, pero de todas las regiones, todas las semanas, y al mismo tiempo romper con la censura que pueda haber en cualquier tipo de empresa tecnológica, ¿no? Que tienen evidentemente un algoritmo.
Nos dicen si puedes poner QR. Igual lo podemos poner un segundito Sí, ahí para pero que la gente que lo vea, pero que lo hemos puesto ya antes y no pasa nada. con el cambio se me ha perdido esto, pero ya está, ya lo Si tenéis no, aquí. tenéis el enlace también en la descripción, que antes nos lo habéis preguntado algunos y está ahí, que lo hemos comprobado y está. Os metéis en el enlace de la web y de suscripciones y ahí está. No cabe todo, Pues es imposible son hacer que muchas quepa cosas, todo. muchas cosas. Es que tenemos saturada la pantalla, pero bueno. Es que, a ver, ¿sabes qué pasa? Que nuestro contenido es un poco distinto al que se encuentra a veces en Twitch. Claro, nosotros sí tenemos, por ejemplo, esta escena, que también está muy bien. Vamos a ponerla un ratito mientras seguimos aquí charlando, que se nos ve con Sí, claridad. sí, sí. Pero necesariamente nosotros a veces tenemos que proyectaros cosas, tenemos que proyectaros el documento. Ahora, cuando venga Pablo, tendremos que proyectaros el mapa para que veáis los frentes de nuestra cobertura. Entonces, oye, Sí, 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 sí. se hace lo que se puede. Pero bueno, de todas formas, yo insisto, voy a pasar ahora, porque por el chat, mira, el QR hay gente que a veces no lo puede abrir porque está en el móvil, tal. Lo que acabo de pasar en el chat, todos lo podéis abrir. Está el enlace, podéis entrar, todos podéis clicar. Veo ahí a Andrea, que estaba por fin en su. Ahí moderando, ya era hora. Últimamente, Andrea se ausenta a veces de la moderación, hay que decirlo. No está haciendo mucha falta, afortunadamente. Está el chat muy tranquilo. Pero ha habido veces que su apoyo en términos de baneo con el martillo ha sido bastante útil. Pero bueno, sí, ya sabéis que podéis apoyarnos aquí, que tenemos esa meta, que vamos a ir acercándonos poco a poco. Si nos acabáis de descubrir, importante seguir, marcar la campanita, ya sabéis, para no perderos ninguno de los directos que hacemos aquí en la plataforma. Que ya sabéis que, como ha dicho Ale, os traemos el análisis un poco más debatido y tal sobre los temas que analizamos con mayor detenimiento probablemente en la página web en los artículos exclusivos y que al suscribiros ahí en la página, en alguno de los planes, pues hacéis posible que sigamos haciendo este contenido, tanto el exclusivo, que es solo para los que aportáis económicamente, como el abierto, por ejemplo, las coberturas o el contenido en Twitter. Así que... De hecho, mira, hoy tenemos un artículo que además es que está muy bien porque lo estuve revisando yo. Al final sabéis que somos un poco, somos poquitos y hacemos un poco de todo. Y de nuestro compañero Pablo del Pozo hablando sobre el partido social nacionalista en Siria. Y es un artículo que llevamos trabajando desde que estalló la guerra de Sukkot. Súper interesante para entender lo que es el nacionalismo pansirio más allá solo del panárabe, es decir, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero para que veáis que hay artículos exclusivos que tienen una dedicación mucho más, bueno, trabajada, no necesariamente, ¿no? No solamente todos los demás también están bien trabajados, pero que algunos temas muy, muy interesantes para que vosotros podáis acceder a ese tipo de información exclusiva. Así que nada, cualquiera que esté en la página web sabrá que puede leerlo si Y es suscripción. esto de hecho voy a aprovechar un momentito. Vamos a hacer... Ahí está. Ahora estáis viendo la pantalla. Está un poquito cortada la página web, pero básicamente cuando vosotros accedéis, vamos a ver, aquí está, a la página de suscripciones, ahí tenéis. Esos son los planes que vais a encontrar, ¿de acuerdo? Vais a conseguir, tenéis el plan básico, que está bien, y ya el plan premium, que yo creo que es el más interesante porque os incluye lo que os hemos comentado de los seminarios. Ese seminario que hará Ángel en 2 semanitas sobre el conflicto palestino-israelí. Y también tenéis disponible el plan, perdón, los seminarios anteriores. Ya lo ha contado Ale, ¿no? Ese seminario que Sí. hizo sobre el espacio postsoviético, el seminario de nuestra compañera Andrea presente en el chat sobre la región del Sahel y el seminario de Ander sobre la ruta de la seda. Y por supuesto los seminarios que habrán, porque ahora es el de Ángel del conflicto palestino-israelí, pero 2 o 3 meses después habrá otro, 2 o 3 meses después habrá otro más. Sí, sí, ya os Y adelanto que estamos perfilando todos los temas para este año. Así que sí, si tenéis ideas y propuestas de seminarios, en el chat son bien recibidas, que estamos haciendo caso de lo que nos pedís. Y ya tenemos pensados algunos. por supuesto. Pero bueno, yendo ya, si te parece, Ale, a un último repaso de esto que Muy estábamos bien. Sí, ya trabajando. que hemos tocado una horita de Brasil, ahora esta última media hora ha sido como más distendida. Y si quieres, hacemos un último repaso, sí. Sí, efectivamente, porque, ya sabéis, hay cositas, ¿eh? Hay cositas que ver. Teníamos entonces la cuestión de la moralidad institucional. Concepto manido, muy utilizado a lo largo de aquel documento que sabemos que difundió Bolsonaro entre estas figuras del ejército. Y una de las cosas también que planteaba, por supuesto, era el paso desde
de la seguridad de la policía a las Fuerzas Armadas. Muy importante, por supuesto, parte constitutiva. Vais a encontrar, esto es importante, ¿vale? Vais a encontrar en internet como una cita textual el deseo de establecer, esto lo hemos comentado al principio, pero para los que habéis llegado hace poco, que se habría utilizado, se habría planteado la necesidad de establecer una dictadura militar temporal. En realidad, este concepto tal cual nosotros no lo hemos encontrado en los documentos. No sé si es que se nos ha pasado por alto, no lo hemos encontrado. Lo que sí es cierto es que se deduce esto de la lectura de los documentos, de la lectura de estos testimonios de estos altos cargos del ejército de Brasil. Se planteaba por parte de, a través del complot golpista de Jair Bolsonaro, efectivamente establecer en Brasil un régimen de excepción militar, si se quiere, lo podemos denominar así, yo creo que sería correcto, y temporal. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto. Temporal es a priori, después vete tú a saber cuánto dura, vete tú a saber qué pasa con lo que sería la oposición al Bueno, régimen yo militar. teniendo experiencia en el seguimiento de la política africana tras los golpes de Estado, esa temporalidad se convierte en Sí, la norma durante bastantes años. totalmente. No son muy dados a calendarios de transición rápidos. Entonces, Sí. bueno, yo no sé cómo sería la normalidad en Latinoamérica, porque, por ejemplo, el de los poquitos casos claros que tenemos de golpe duro, que fue el de Bolivia, al final se acabaron celebrando las elecciones y aunque se torpedeó bastante y se persiguió un sector, se pudo presentar, ¿no? Mientras que el resto de casos no han sido golpes del mismo estilo, ¿no? Han sido lo que explicábamos al principio. Entonces, no sabemos cuánto supondría un régimen militar, que por otro lado sí que se pueden hacer comparaciones con lo que preguntabais en el chat de las antiguas juntas militares brasileñas, porque es verdad que el propio Bolsonaro ya llegó al poder con polémica al haber defendido o haber reivindicado el papel de las juntas militares brasileñas. Entonces, se puede quizá entender que ese tipo de regímenes pues le causaban simpatía. Entonces, bueno, no sé si supondría que quería constituir uno o si simplemente sería una herramienta para depurar las instituciones electorales y volver a presentarse sin tener a Lula da Silva, que como decíamos durante el periodo de perdón, de Geraldo Alckmin y también de Dilma Rousseff, era muy complicado encontrar a alguien que pudiera competir con Bolsonaro que no fuera Lula. Así que Efectivamente. bueno, no sabemos si habría sido solo una estratagema para quitarse a Lula. Bueno, ¿alguna última preguntita en el chat? Nos preguntaban también por el tema de la inhabilitación, que lo habíamos comentado antes. Sí, hasta 2030. También sobre el tema de los evangelistas. Bueno, esto no sé Ale, si tú lo conoces más a fondo, pero es cierto que el vínculo fue nítido, permanente, pero también en un país donde el evangelismo, bueno, en toda América Latina el evangelismo se está fortaleciendo como movimiento, Sí, muchísimo, bueno, en muchísimo. parte movimiento político también, porque tiene injerencia política, pero recordad que incluso hasta tal punto está creciendo que el propio Lula durante la campaña tuvo que tener ciertas reuniones con algunos sectores del evangelismo brasileño, porque no podía, y bueno, a la luz de lo ajustado que fue el balotaje, no sé yo qué habría pasado si no hubiera habido esas reuniones, la verdad. Pero bueno, Ale, no sé si tú lo has seguido más de cerca. Yo he seguido mucho ese auge del evangelismo por la vinculación con partidos políticos. Bueno, ya sabéis que dentro de toda Latinoamérica el país con el que más vinculado he estado de haberlo conocido y de haberlo seguido políticamente y haber escrito bastante es Perú. Y ahí es que se ha visto muchísimo la penetración del evangelismo en algunos sectores y es una fuerza ineludible en cualquier análisis político peruano. Pero en Bolivia también lo hemos visto. Y en el caso de Brasil ha sido otro de los que hemos intentado seguir de manera clara y en las últimas elecciones se veía como el sector católico y el sector evangelista hacían enfoques políticos bastante diferenciados. En algunos casos, aunque creo que eso está cambiando, sobre todo por la forma de hacer proselitismo y de llegar hasta ciertos espacios del evangelismo, menos encorsetado quizá que el catolicismo a nivel de estructura, le ha permitido expandirse más, pero el catolicismo en aquel momento sí que tenía una visión más cercana a Lula da Silva
Estoy hablando en general, evidentemente hay de todo, ¿no? Pero es lo que sí que se vio en los análisis demoscópicos de un acercamiento muy fuerte del evangelismo a Bolsonaro y del catolicismo a Lula. Sí. Es que esa es otra de las cuestiones que a menudo pasamos por alto, ¿no? Que en los análisis sobre los procesos electorales en América Latina hay que incluir la cuestión religiosa. Central. Y más en los últimos tiempos. Y es cierto que, en cierta medida, la derecha radical latinoamericana ha tejido alianzas con los sectores evangélicos, incluso sin necesidad de formar parte de ellos. En Argentina Milei lo ha hecho. Es cierto que el evangelismo en Argentina, que es fuerte, porque es fuerte, es un actor de peso, eh, sobre todo entre la juventud popular, por así decirlo, bueno, a pesar de la cuestión religiosa de Milei. Pero en general esto es algo común, en Ecuador lo hemos visto también en parte. Ya te digo que en Perú es que es como de otro planeta, ¿eh? O sea, es que hay cada grupo político vinculado a corrientes extremas religiosas. Bueno, si alguno de aquí es de Perú, que sepa, seguramente conoce lo que es el FREPAP. Así que no voy a entrar hoy, pero vamos, otro día. Sí, sí.